buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a este espacio organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Hoy tenemos nuestro martes de miscelánea. Antes que todo, queremos ofrecer disculpas por los inconvenientes que tenemos en la red en estos momentos. Bien, de igual manera, antes de empezar también quiero que reciban los saludos de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de directiva. Hoy, como decía, en este martes de miscelánea tenemos un tema muy interesante que vamos a tratar, pero antes de ello es importante que ustedes reciban algunas indicaciones de parte de Erika. Erika, buenas tardes, ¿cómo estás? Doctor, muy buenas tardes. A todos nuestros participantes también les agradecemos su asistencia y participación semana a semana. Siempre recalcarles la importancia del control del registro de asistencia. Ustedes saben que solo registrando podrán obtener el certificado correspondiente. ¿Cómo es que registro mi asistencia? Como les indico, a través de un link que va a salir publicado o anclado en la sección del chat o comentarios. Es un enlace en letras azules. Lo único que tienen que hacer es hacerle clic en ese enlace. Les va a salir un cuadro de texto donde les pedirá que ingresen su número de DNI. Al ingresar el número de DNI, se activará automáticamente el renglón siguiente que dice verificar. Le dan clic en ese renglón y el sistema les va a arrojar un nuevo sistema donde les dice marcar asistencia. Marcar asistencia es un renglón en verde. Solamente háganle clic. El sistema va a reconocer unos segundos su participación y lanza un nuevo mensaje indicando asistencia registrada con un check-in al que ustedes deberán darle OK. Con esos 3 pasos, ustedes ya están confirmando su asistencia en las jornadas académicas que estamos programando. Así también, recordarles si en el transcurso de la ponencia de la doctora Mónica les surgiera alguna pregunta, no duden en formularlas a través de nuestro chat o comentario. Muchísimas gracias. Doctor Uriel, muy buenas tardes. Gracias, Erika. Bien, como ustedes ya saben y le hemos indicado hace rato, el tema de hoy es tenencia y régimen de visitas. Estará a cargo de nuestra invitada, la doctora Mónica Carolina Ocharán Ojeda, quien es abogada especialista en Derecho de Familia, conciliadora extrajudicial con especialidad en asuntos de familia, debidamente acreditada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es también directora del Centro de Conciliación Extrajudicial, Gestión y Diálogo. Tiene formación especializada en Derecho de Familia y Procesal Familiar, estudios de maestría en Derecho Civil, Convención en Familia, por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Tiene estudios de maestría en Derechos de la Empresa en la Universidad Católica de Santa María y es asociada del Estudio Jurídico Actio Legis. Doctora Mónica, muy buenas tardes, sea bienvenida como siempre a este espacio organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa y le damos el uso de la palabra. Buenas tardes, doctor Uriel, licenciada Bujanda, asistentes a esta plataforma. Agradecer en primer lugar al Colegio de Abogados por darnos este espacio jurídico para poder dialogar y precisar algunos temas de suma importancia para el desarrollo de nuestra carrera profesional. En mi caso, al ser especialista en Derecho de Familia, tengo la oportunidad esta tarde de poder desarrollar 2 temas que son bastante importantes y en la actualidad son temas de suma relevancia porque implica el derecho de los niños y adolescentes. Toda la sociedad tiene que velar por el interés superior del menor y es por eso que tener estos temas en claro y como abogados poder asesorar de una forma adecuada a nuestros patrocinados en relación a estos temas va a ser de suma importancia y aparte que va a ser un aporte a nuestra sociedad. Vamos a empezar desarrollando la tenencia, pero antes de ello vamos a hablar respecto de la patria potestad, siendo que muchas veces estos 2 conceptos se vinculan y hasta se confunden. Como debo señalar que la patria potestad es el conjunto de derechos y atribuciones y deberes
que tienen los padres sobre los hijos no emancipados, es decir, que no son mayores de edad. Nuestro artículo 418 del Código Civil nos señala que por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus menores hijos. Asimismo, son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad conforme el artículo 423 del Código Civil, que proveer al sostenimiento y educación de los hijos, dirigir el proceso educativo de los hijos y su capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes. Siguiente diapositiva, por favor. Aprovechar de los servicios de sus hijos atendiendo su edad y condición y sin perjudicar su educación. Tener a los hijos en su compañía, recogerlos del lugar donde estudien sin su permiso, donde estuviesen sin su permiso, recurriendo a la autoridad si es necesario, representar a los hijos en los actos de la vida civil, administrar los bienes de sus hijos, usufructuar los bienes de sus hijos. Asimismo, también en el Código del Niño y Adolescente se señala en el artículo 74 que por la patria potestad son deberes y derechos de los padres velar por el desarrollo integral de los menores, proveer su sostenimiento y educación, dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes, darles buenos ejemplos de vida, corregirlos moderadamente cuando su acción no bastare, podrán recurrir a la autoridad competente. Siguiente diapositiva, por favor. Tenerlos en su compañía, recurrir a la autoridad si fuese necesario para recuperarlos, representarlos en los actos de la vida civil mientras no adquieran la capacidad de ejercicio y responsabilidad civil, recibir ayuda de ellos, atendiendo a su edad y condición y sin perjudicar su atención, administrar y usufructuar sus bienes cuando tuvieran, y tratándose de productos estará a lo dispuesto en el artículo 1004 del Código Civil. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se ejerce la patria potestad? Puede darse un ejercicio conjunto. De acuerdo al artículo 419 del Código Civil, la patria potestad como regla general se va a ejercer conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. En caso del disentimiento, resuelve el juez del niño y adolescente conforme a un proceso sumarísimo. Y también hay un ejercicio unilateral de la patria potestad de conformidad con el artículo 420 del Código Civil como excepción. En caso de separación de cuerpos, de divorcio o de invalidación del matrimonio, la patria potestad se ejerce por el cónyuge a quien se confían los hijos, el otro queda, mientras tanto, suspendido en su ejercicio. Siguiente diapositiva. En resumen, ¿por qué estamos hablando de la patria potestad? Porque muchas veces se confunde el concepto de patria potestad con el concepto de tenencia. Si bien ambos son instituciones del derecho de familia, podemos decir que en resumen la patria potestad no es lo mismo que la tenencia, pero sí existe una relación entre ellas. La patria potestad abarca al derecho de tenencia y la tenencia implica la convivencia con los hijos bajo un mismo techo. Es decir, que la tenencia es uno de los atributos principales de la patria potestad. Dicho esto, a modo de introducción, para tener estos conceptos claros, porque cuando nos señalan, y a veces vienen nuestros patrocinados a requerir alguna asesoría, siempre nos señalan que ellos quieren ejercer la patria potestad, y se les explica que la patria potestad ejercen ambos padres. La tenencia es el deber de cuidado, es parte de la patria potestad. Entonces, teniendo estos conceptos claros, ahora sí vamos a hablar respecto de la tenencia. Siguiente diapositiva, por favor. La tenencia es una institución del derecho de familia que tiene por finalidad el determinar cuál de los padres estará al cuidado de los hijos, en el caso que exista una separación. Por lo que, de acuerdo a las circunstancias, como particularmente señala, puede ser definida como un atributo de la patria potestad, que se ejerce cuando los padres no residen en el mismo domicilio y, por ende, solo uno de ellos puede vivir con su hijo o sus hijos. Siguiente diapositiva. La tenencia es uno de los derechos que les corresponde a los padres respecto a los hijos que hubieran reconocido que hayan sido procreados dentro del vínculo matrimonial. Por lo tanto, la tenencia es una de las atribuciones de la patria potestad. Los órganos jurisdiccionales encargados de administrar justicia en derecho de familia, lo cual comprende el atender las demandas de tenencia y custodia, son los juzgados de familia. El tratamiento de la tenencia ha sido
ampliamente desarrollado en el Código de los Niños y Adolescentes en sus artículos 81 al 87, en los cuales, en resumen, se ha dispuesto que en principio la tenencia se debe determinar por común acuerdo entre los padres, el cual puede tomarse directamente o por medio de un centro de conciliación extrajudicial, por medio de la suscripción de un acta de conciliación. Y de no haber acuerdo, si este resultara perjudicial para los hijos, el juez resolverá, pudiendo disponer inclusive la tenencia compartida. Siguiente diapositiva, por favor. El juez puede variar la tenencia con la asesoría del equipo multidisciplinario. La variación se realizará preferentemente de manera progresiva. ¿Quiénes componen el equipo multidisciplinario? El equipo multidisciplinario lo componen los psicólogos y los asistentes sociales que trabajan para los juzgados de familia de las diferentes cortes a nivel nacional. La variación de la tenencia se tramita como una demanda nueva y después de transcurridos 6 meses de la resolución originaria. ¿Qué quiere decir? Si yo con el padre de mi hijo hemos llegado a un acuerdo para que se me reconozca la tenencia y para que yo la ejerza en mi calidad de madre, pueden transcurrir 6 meses y por algún motivo sustentado, comprobado de mi negligencia en el cuidado del menor, se puede solicitar la variación de esta tenencia, sea en un centro de conciliación o sea, si es que no hay un acuerdo entre las partes, se tendrá que solicitar en la vía judicial. La solicitud al juez puede comprender tanto el pedido de tenencia, así como el reconocimiento. Entonces, puedo solicitar la tenencia, el cuidado de mi menor hijo. También puedo solicitar que se me reconozca la tenencia, en caso ya la venga ejerciendo de hecho. ¿Qué es lo que muchas veces se da? Hay la separación, la madre queda al cuidado del menor. Bajo ciertas circunstancias, el padre se lleva al menor. Cuando van a hacer la denuncia correspondiente por sustracción de menor, lo que le señala la fiscalía es que por favor se les acredite vía una conciliación o una sentencia que la madre o el padre viene ejerciendo la tenencia. Es ahí donde se dan cuenta que la tenencia que han venido ejerciendo ha sido de hecho y que no se encuentra reconocida ni por un acuerdo conciliatorio ni por una resolución judicial. Entonces no es una tenencia que tenga validez legal. En caso de no existir acuerdo sobre la tenencia, el juez resolverá teniendo en cuenta algunos criterios. El hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable. El hijo menor de 3 años permanecerá con la madre, esto por el periodo de lactancia. Y para el que no obtenga la tenencia o custodia, se le debe señalar un régimen de visitas. En cualquiera de los supuestos, el juez otorgará la tenencia a quien mejor garantice el derecho del niño a mantener contacto con el otro padre o madre. Siguiente diapositiva, por favor. La tenencia en el Código de los Niños y Adolescentes. El artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes establece que cuando los progenitores se encuentran separados, de hecho, la tenencia de los hijos se determina de común acuerdo o a falta de este, es el juez especializado quien resuelve la disyuntiva, teniendo en cuenta, como lo hemos señalado, el informe del equipo multidisciplinario y el dictamen fiscal, que son 2 herramientas que se utiliza el juez de familia para poder tomar una decisión. En el primer caso, ambos progenitores tienen la voluntad de establecer un acuerdo sobre la tenencia, tomándose en cuenta la opinión de los hijos, con la finalidad de poder identificar y satisfacer las necesidades de estos. Esta relación trilateral entre el padre, la madre y el hijo permite que todos ellos puedan expresar sus intenciones y deseos de llevar a cabo la tenencia de forma plena y se mantenga una buena relación familiar. En el segundo caso, cuando hay discrepancias sobre la tenencia de los hijos o esta resulta perjudicial para ellos, es el juez especializado quien decidirá conferir la tenencia a uno u a otro padre, pudiendo confirmar la continuación de la custodia o quien la tiene o despojársela para entregársela al otro, dictando las medidas necesarias que garanticen su cumplimiento. Siguiente diapositiva, por favor. El artículo 84 del Código de los Niños y Adolescentes establece los criterios que deberá tomar en cuenta el juez al momento de resolver sobre la tenencia, priorizando sobre todo que al padre a quien se le otorgue la custodia es quien mejor garantice el derecho de sus hijos y permita contacto con el otro progenitor. Asimismo, el niño deberá permanecer, como lo hemos señalado, con el progenitor con quien convivió mayor tiempo.
siempre que les sea favorable. Cuando sean menores de 3 años, como lo acabamos de decir, este permanecerá con la madre por encontrarse en una etapa de lactancia. Los criterios fijados en este artículo no son de estricto o fatal cumplimiento para el magistrado, sino que constituyen elementos de juicio que deben relacionarse con el interés superior del niño, a fin de resolver de mejor manera la situación del menor de edad y no se prioricen intereses particulares de los padres, que eso muchas veces lo vemos en el ejercicio de la carrera y que muchas veces nos preguntamos si en realidad este padre o la madre que viene solicitando la tenencia lo hace con la finalidad de velar por la integridad de su menor hijo, o es que hay un trasfondo personal por ciertos conflictos que se generaron tanto en la relación de convivencia sentimental o matrimonial. Entonces, nosotros como profesionales tenemos la obligación de que estas demandas se encaminen con la finalidad de velar por el interés superior de los menores, que eso debe priorizar antes de los intereses personales de nuestros propios patrocinados. El juez deberá resolver pedir las disculpas del caso, hemos tenido un problema con la señal, pero continuamos. El juez deberá resolver el proceso de tenencia después de revisar el informe del equipo multidisciplinario que trabaja en el Poder Judicial y está comprendido por psicólogos y asistentes sociales. Ellos se encargan de complementar las investigaciones y pruebas necesarias para que el juez pueda determinar la tenencia y el régimen de visitas correspondientes. Siguiente diapositiva, por favor. El objetivo de asesoramiento al organismo judicial por parte de este equipo especializado consiste en evaluar la situación del niño o la niña, las relaciones paterno y materno-filiales, la idoneidad de establecer y o modificar regímenes de comunicación y la valoración de los entornos familiares. Es por eso que es de suma importancia que estos informes psicológicos puedan ser realizados a todas las partes involucradas en un proceso de tenencia o de variación de tenencia. Del informe psicológico, ¿qué se va a desprender? La situación emocional que vive el niño con cada uno de los progenitores. Asimismo, se evaluará al padre y a la madre para determinar cuál de ellos es el más idóneo para mantener bajo su cuidado al hijo. Y del informe del asistente social se brindará la información correspondiente al estado socioeconómico, si se dan las cualidades y el bienestar también material respecto del menor, si tiene un espacio donde poder desarrollar sus diversas actividades psicoemocionales, recreativas, educacionales, entre otras, y ver en qué entorno se viene desenvolviendo el menor. El artículo 138 del Código de los Niños y Adolescentes establece que el fiscal de familia tiene por función principal velar por el respeto de los derechos del niño y del adolescente, promoviendo de oficio o a petición de parte las acciones legales correspondientes. Siguiente diapositiva, por favor. El principio que rige el derecho de familia es el principio del interés superior del niño. ¿Cómo se aplica este principio en los procesos de tenencia? Nos señala que la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, constituye un instrumento internacional vinculante para los Estados partes respecto del tratamiento de la infancia. Dicho instrumento internacional, inspirado en la denominada Doctrina de la Protección Integral, reconoce a los niños, niñas y adolescentes un conjunto de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, cuyo sustento se resume en 4 principios fundamentales: la no discriminación,
el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto a la opinión del niño en todos los asuntos que lo afecten. Siguiente diapositiva. El principio del interés del niño, enunciado por el artículo 3 de la Convención. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. El principio del interés superior del niño, enunciado por el artículo 3 de la Convención y recogido por el artículo 9 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes peruano, preconiza que todas las medidas concernientes a los niños a ser adoptadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben tener como suprema consideración su interés superior. En ese sentido, corresponde a la Administración de Justicia en general y con mayor razón a la especializada en infancia que las decisiones a adoptarse tengan como sustento dicho interés superior independientemente de los intereses de los padres. Siguiente diapositiva. ¿Qué clases de tenencia existen o tenemos? Tenemos una tenencia provisional, que es la facultad que tiene el padre que no tiene la custodia del menor de recurrir al juez para solicitarle una tenencia provisional. Esto normalmente ocurre cuando el menor corre algún peligro en su integridad física o psicológica. Si uno de los padres tiene la custodia de hecho, entonces no podrá solicitar la tenencia provisional. Sin embargo, este padre o madre que tiene la tenencia provisional podrá solicitar la tenencia. Una tenencia de hecho, la tenencia de hecho puede ser porque existe un acuerdo entre los padres sin recurrir a ningún tercero. En este caso, los padres tomaron la decisión de tener la tenencia del menor, ya sea por un acuerdo expreso o tácito. Siguiente, por decisión unilateral de uno de los padres. Siguiente diapositiva, tenemos la tenencia definitiva por una decisión judicial o por un procedimiento extrajudicial con cosa juzgada. La tenencia definitiva se debe a un proceso judicial o un procedimiento extrajudicial con calidad de cosa juzgada, como los centros de conciliación o las defensorías del niño y adolescente y municipalidades. Variación de tenencia. Siguiente, por favor. El artículo 82 del Código de los Niños y Adolescentes establece que si resulta necesaria la variación de la tenencia, el juez ordenará, con la asesoría del equipo multidisciplinario, que ésta se efectúe, de forma progresiva, de manera que no produzca daño o trastorno, solo cuando las circunstancias lo ameriten por encontrarse en peligro su integridad. El juez, por decisión motivada, ordenará que el fallo se cumpla de manera inmediata. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la coparentalidad o la tenencia compartida. Esta es una tendencia en estos días, que los padres, rompiendo con los esquemas tradicionales, deciden asumir un papel de equidad en el cuidado de los hijos. La coparentalidad, más conocida como tenencia o custodia compartida, está siendo reclamada con más frecuencia por padres más interesados en ocupar espacios tradicionalmente adjudicados y reservados para las madres. Se comprueba que ha aumentado la cantidad de padres que tienen mayor interés en envolverse, en dedicarles más tiempo a sus hijos, pero que todavía prevalecen en las instancias judiciales, que la custodia se otorga a solo uno de los progenitores, mayormente a las madres. Es más, en caso de una separación entre los padres, la coparentalidad debería ser el estado ideal, pero en la práctica es muy difícil que el papá y mamá lleguen a ponerse de acuerdo sobre los asuntos relativos a la crianza. Siguiente diapositiva. Cuando se logran los acuerdos, van desde que los hijos pasen unos días a la semana con la madre y los otros con el padre, hasta compartir los periodos de vacaciones por igual. Los gastos de escuela, ropa, actividades recreacionales, evitando los limitados periodos de visita en fines de semana alternados. Sin embargo, en nuestros tribunales especializados se sostiene que tales acuerdos son perjudiciales a los intereses de los hijos. Se está frente a la democratización de las relaciones sociales. La estructura de la familia se está moviendo más hacia una relación androgínea en la que se borran las diferencias entre masculinidad y feminidad. Estos cambios son el resultado de uno de los procesos paulatinos que comenzaron cuando la mujer comenzó a integrarse con fuerza en el mundo del trabajo.
obligando a los hombres a aceptar que ellos también tienen responsabilidades en la crianza de los hijos. ¿Por qué estamos hablando del tema de la coparentalidad o de la tenencia compartida? Si recordamos, se presentó un proyecto de ley de la tenencia compartida bastante discutido, que en un momento lo vamos a desarrollar, y este proyecto de ley ha sido inspirado justamente en esta tendencia, en este cambio que están teniendo las familias dentro de nuestra sociedad, de tener roles compartidos y que se pueda primar una tenencia compartida de los hijos. Sin embargo, este proyecto de ley ha tenido sus observaciones, en un momentito lo vamos a desarrollar. En nuestro sistema jurídico, el concepto de tenencia se define como la custodia, siguiente diapositiva, por favor, como la custodia física de un menor, mientras que la patria potestad se refiere al poder del padre o de la madre para tomar las decisiones importantes en la vida de un hijo o una hija. Cuando el padre y la madre conviven, la patria potestad es compartida, pero cuando hay una separación, el tribunal tiene que hacer una determinación sobre a quién otorga la tenencia. Es por ello que a veces se confunden y nuestros patrocinados vienen a nosotros y nos señalan de que quieren ejercer una tenencia absoluta, lo cual implicaría privar de los derechos y obligaciones al otro progenitor. Sin embargo, a pesar de que uno de los padres ejerza la tenencia, ambos ejercen la patria potestad. Es por eso que, a pesar de que se le reconozca la tenencia a uno de los padres, si es que quisiera viajar al extranjero, siempre van a necesitar la autorización para otorgar el permiso y poder viajar al extranjero conjuntamente con el menor que tienen bajo su cuidado. Sin embargo, es tiempo de que el Estado de Derecho se ajuste a estos nuevos modelos, de lo contrario se van a perpetuar unos roles basados en la desigualdad. Eso como opinión personal, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido, como les señalaba, con la presentación del proyecto de ley 1096-2021, el cual regula la tenencia compartida de los niños y adolescentes. Proyecto de ley que llevó mucha confusión, siendo que me imagino que si han tenido experiencia en el ámbito del derecho de familia, en los últimos meses los litigantes están considerando o creen que este proyecto de ley ha sido promulgado. Entonces vienen a consultar cómo se podría aplicar esta tenencia compartida en sus casos, explicarles a los litigantes de que este proyecto de ley todavía no ha sido aprobado por el Ejecutivo y hay que hacer unas modificatorias. El Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, asociaciones se han manifestado en contra de este proyecto de ley, siendo que tiene ciertas observaciones que ahora lo vamos a resumir y necesita ser modificada en muchos aspectos. Si se da esa modificación, podríamos estar hablando recién que este proyecto de ley podría aprobarse y posteriormente promulgarse. Dicha iniciativa fue promulgada en el Congreso en abril del presente año y realiza cambios a varios artículos del Código de los Niños y Adolescentes, siendo alguno de ellos que tras la separación de los padres, si no existiera acuerdo, un juez o juez especializado deberá otorgar como primera opción la tenencia compartida, la cual rige cuando los padres están separados de hecho. Al ordenar la tenencia compartida, el juzgado deberá tener en consideración que él o la menor deberá pasar igual tiempo con ambos progenitores. La norma ha recibido, como les señalé, el rechazo de varias instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer, que aseguraron que no deben imponerse la tenencia compartida luego de una separación, puesto que cada caso debe evaluarse de manera individual. ¿Cuáles han sido? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles han sido las observaciones del Ejecutivo? Según el Ejecutivo, la fórmula legal aprobada en el Congreso no garantiza que tanto el padre como la madre al separarse puedan tener las mismas posibilidades y garantías legales de ejercer la tenencia de sus hijos. Asimismo, se ha advertido que con la autógrafa tal y como ha sido redactada, se corre el riesgo de que el Estado peruano incumpla obligaciones internacionales, puesto que la norma contraviene la Convención de los Derechos del Niño, siendo que estas son normas internacionales vinculantes, no se podrían bajo ningún concepto vulnerar. El Ejecutivo también asegura que en la ley se insiste en un enfoque de equidad entre el padre y la madre, pero no hay un análisis respecto al interés superior de la niña y del adolescente. Claro, se priman los intereses de los padres y dónde está el interés superior del niño, si estamos señalando que este principio es el que rige todo nuestro derecho de familia y toda la normativa aplicada a la misma, y a cualquier normativa que tenga vinculación con ello.
Siguiente diapositiva. En la autógrafa de ley no se consideran tampoco los casos de violencia contra los niños y adolescentes. La siguiente, por favor. En el autógrafo de ley no se consideran los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, ni los de violencia contra las mujeres, como criterios que los jueces deberían considerar al momento de resolver sobre la tenencia compartida. Así se exponen estas personas a mantener vínculo obligatorio con uno de los padres, pese a que es posiblemente agresor o agresora. Esto iría en contra de lo establecido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, que establece la obligación de los Estados partes, entre ellos el Perú, de seguir una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los cambios que se han propuesto a este proyecto de ley? Siguiente diapositiva, por favor. Tras las observaciones realizadas, el Ejecutivo ha presentado una propuesta para garantizar el derecho de los padres y madres por igual a ejercer el derecho de la tenencia de sus hijos e hijas. Algunos cambios que se han planteado son los siguientes. Si no existe acuerdo sobre la tenencia, el juez va a resolver priorizando no el interés de los padres, sino el interés superior del menor, teniendo en cuenta algunos aspectos, entre ellos la misma opinión del menor y las necesidades específicas del hijo o hija. Asimismo, el juez podría variar la tenencia con la asesoría de un equipo multidisciplinario, que creo que es una herramienta necesaria porque ya hemos señalado cuál es la importancia y cuál es la función de estos informes, tanto psicológicos como sociales, en un proceso de tenencia o de variación de tenencia. El padre o madre podrá solicitar la tenencia bajo ciertas circunstancias si quien ejerce la tenencia calumnia o difama al otro progenitor, perjudicando así su relación con él, la menor, y se ejerza violencia en contra del otro progenitor o las menores, entre otras, ¿no? Son cambios que se van a tener que dar en este proyecto de ley y vamos a ver si finalmente es aprobado con estas modificatorias, ¿no? Ahora, en el momento en que una pareja con hijos se separa, cabe dos posibilidades. Reconocer a uno de los padres más derechos que al otro y con ello crear las condiciones para toda clase de abusos y hostilidades, como en el caso de nuestro régimen de separación y divorcio. O reconocer exactamente los mismos derechos a ambos padres, lo que automáticamente restará en el segundo supuesto. Ninguna de las partes tendrá motivos especiales para entablar costosos y traumáticos procesos judiciales. La tenencia perderá todo el valor que actualmente tiene como eficacia frente al excónyuge. Los hijos dejarán de ser hipotéticos rehenes en manos del progenitor custodio y los términos de separación se basarán exclusivamente en el bienestar del menor. Esa es una opinión personal, siendo que nosotros sí, por lo menos en el estudio en donde trabajamos y siendo que todos los días estamos vinculados con estos temas de derecho de familia, creemos que sí es importante que la tenencia compartida sea regulada de forma adecuada. Si bien este proyecto de ley tiene diversas observaciones que van a tener que ser modificadas, evaluadas, reevaluadas y que se señalen los cambios o que se realicen los cambios que se vienen infiriendo, es necesario que esta tenencia compartida sí sea regulada porque la dinámica familiar actual así lo viene requiriendo. En definitiva, tanto la negativa experiencia de nuestra legislación sobre divorcio como los estudios realizados en diversos países demuestran que el interés del niño es incompatible con el actual sistema de tenencia exclusiva y sí se requieren cambios legales profundos. Por ejemplo, como este proyecto de ley, es importante que se den otras modificatorias para poder mejorar y que la tenencia no sea utilizada ya como una herramienta con la finalidad de priorizar los intereses personales de alguno de los progenitores. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles serían los criterios para el otorgamiento de la tenencia? La elección requiere de un minucioso balance de las características de ambos progenitores en relación con las necesidades básicas del menor y principalmente en función del interés superior del niño. No basta considerar las características positivas y negativas de aquel padre al cual se le otorga, sino también las de aquel a quien no se le concede. No se trata de elegir al padre ideal, sino de optar entre el padre o la madre de un menor cuyas virtudes y falencias habrán de evaluarse. Y solo ante una situación extrema se recurrirá
a otorgar la tenencia a un tercero. Siguiente diapositiva, por favor. Como regla general, se desaconseja otorgar la tenencia a todo padre que comparativamente al otro no tenga las condiciones dignas necesarias para la educación del menor. Aquí tiene incidencia la edad del menor en la medida en que ésta hace variar sus necesidades. La idea es siempre tratar de que el menor goce de las mejores posibilidades a sus alcances para el desarrollo de su infancia y formación integral para su adolescencia. Tranquilidad, tiempo y espacio para juego, dedicación, atención, buena alimentación, escolaridad, disciplina y en general un espacio para la creatividad y el equilibrio o desenvolvimiento afectivo, recibiendo la seguridad y buenos modelos para identificarse. Siguiente diapositiva. En relación a la convivencia o al concubinato de quien pretenda la tenencia, la existencia de una nueva pareja no resulta en sí misma una circunstancia que deba pesar negativamente en la decisión. Lo que sí se debe analizar es la influencia benéfica, negativa o neutra que el nuevo cónyuge o la nueva pareja tenga sobre el menor y la configuración total del núcleo conviviente en el cual haya de insertarse el menor. Compararlo mejor, en el otorgamiento de la tenencia de un menor se trata de encontrar aquel aspecto de los progenitores que comparativamente al otro ofrece una mayor garantía para el desenvolvimiento del menor. Lo decidido es siempre susceptible de revisión cuando se produzca un cambio de circunstancias que así lo aconsejen. El espacio físico como condicionante, la posibilidad de brindarles mayores comodidades materiales, no puede ser esgrimida como calificar de la idoneidad de uno de ellos para hacerse cargo de los menores. Siguiente diapositiva. También consideramos que debe haber un criterio económico. Ambos progenitores están obligados a contribuir con el mantenimiento de sus hijos, y aquel que tiene mayores medios económicos deberá hacerlo en mayor medida con independencia de cuál de ellos sea el que ejerza la tenencia. Cuando hay hermanos, la conveniencia de no separar a los hermanos se sustenta en la idea de mantenerse unido de lo que queda de la familia. Sin embargo, la cercanía de los domicilios de ambos progenitores puede disminuir la importancia de que los hermanos vivan juntos, puesto que las posibilidades de contacto se incrementan. Siguiente diapositiva. Creemos que la opinión del menor adquiere importancia cuando por edad y madurez pueda ser considerada como personal y auténtica, sin mayor influencia de alguno de los padres. La edad del menor es dable presumir que a mayor edad se adquiere mayor capacidad de objetividad y discernimiento en la opinión emitida. Las relaciones del menor con la nueva familia del progenitor, si el rechazo que el entorno del progenitor muestra hacia el menor es muy marcado, resultará procedente tomar en cuenta su opinión. Aunque se trate de un niño de corta edad, es importante que el menor permanezca con la madre durante sus primeros años de vida, en las que recibe lo que podría llamarse la primera educación, que está prácticamente a cargo del progenitor que convive. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es la normativa jurídica de la tenencia? En cuanto a la postulación del proceso, la demanda, siendo un acto procesal eminentemente formal, en virtud del principio dispositivo, debe reunir ciertas formalidades por la ley expresamente estable. Es decir, debe reunir requisitos de fondo y de forma. Se ventila en un proceso único del que se ocupa el capítulo 2 del Código del Niño y Adolescente, del artículo 164 al 182, recogiendo parte de las disposiciones contenidas en el título 1, sección cuarta, libro primero del Código Procesal Civil, y del capítulo 10, artículo 300 al 304, título 7, sección tercera del Código Adjetivo. Les envié, disculpen, un documento de Word donde hay un modelo de variación de tenencia que quería ponerlo en pantalla. No sé si por favor lo podrían aperturar en este momento o lo dejamos para el final. Listo. Siguiente diapositiva, entonces. Dicho esto, habiendo dado una visión general del proceso del concepto de la tenencia, ahora vamos a hablar de lo que es el régimen de visitas, siendo que el régimen de visitas se encuentra vinculado con la tenencia del menor. El padre o la madre que no ejerza la patria potestad tiene el derecho de visitar a sus hijos de forma periódica,
Mediante esta distribución de la tenencia entre los progenitores del menor o menores, el objetivo es la protección del interés superior del niño, su bienestar psicológico y emocional, permitiendo su desarrollo afectivo, emocional y físico, así como la consolidación de la relación entre progenitor e hijo. En nuestra normativa, el régimen de visitas implica compartir, interactuar, vincular al padre o la madre que no cuenta con la tenencia del menor. En ese sentido, el régimen de visitas es una figura jurídica que protege la conexión emocional entre el padre, madre, que no tiene una cohabitación permanente, y su hijo o hija, buscando que la separación y ruptura de la relación de los padres no provoque ningún daño o efecto en el menor. Siempre señalamos que el régimen de visitas no solo es un derecho del padre que no conviva con el menor, sino es un derecho del menor de poder tener contacto físico con su otro progenitor. Se debe entender que ambos padres ejercen un rol determinante para poder moldear la personalidad y los valores, así como dirigir el comportamiento del menor. Ambos progenitores aportan ciertas características para su desarrollo. El impedir que el menor pueda tener contacto con uno de los padres no solo genera un daño emocional y psicológico, sino que ello va a generar heridas emocionales tan profundas que cuando crezcan, estas heridas se van a ver reflejadas en comportamientos negativos, celopatías manifiestas, violencia, impulsos que finalmente lo que generan es un ser humano que no llega a tener o a poder completar su felicidad como tal. Es por ello que es importante que se debe entender que los menores no son de propiedad exclusiva, no son instrumentos ni mobiliario. Los menores tienen sus propias necesidades y tienen que obligatoriamente y por derecho tener un contacto con ambos progenitores, porque esto los ayuda a poder desarrollar su estado emocional, psicológico. Siguiente diapositiva, por favor. Cabe precisar que uno de los requisitos que se exige cumplir previa a la solicitud de tenencia o el régimen de visitas está referido a la condición que el progenitor solicitante de dicha tenencia se encuentre al día en la pensión de alimentos. No obstante, en la casación número 4253-2016, la Libertad se estableció que aun cuando el padre o madre no se encuentra al día en las pensiones alimentarias, no quiere decir que esa situación pueda estar por encima del derecho de los niños a relacionarse con sus progenitores, y lo que se busca proteger son las necesidades emocionales y espirituales de los menores. Esto significa que aquel progenitor que tiene la tenencia no puede condicionar el régimen de visitas al pago de la manutención del menor. Siguiente diapositiva. Extensión del régimen de visitas. El régimen de visitas decretado por un juez podrá extenderse a los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, así como a terceros no parientes cuando el interés superior del niño o el adolescente así lo justifique. Esto como se encuentra establecido en el artículo 90 del Código del Niño y Adolescente. Esto ocurre cuando suceden las siguientes 3 posibilidades. Cuando el progenitor hubiera fallecido, cuando el progenitor se encontrara fuera del lugar del domicilio, cuando se desconociera el paradero del progenitor. Sin embargo, mediante un acuerdo conciliatorio puede acordarse y permitir otorgar derechos de visitas a favor de los abuelos, tíos adicionales a los del progenitor, siempre teniendo como principal objetivo la protección del interés superior del niño. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las modalidades del régimen de visitas? El régimen de visitas en el Perú se determina basándose en lo mejor para el interés superior del niño y su protección. Estas modalidades pueden realizarse de la siguiente manera. Por el lugar donde se mantiene la visita. En este sentido, se tendrá en cuenta la edad del menor y el régimen de visitas puede llevarse de 2 maneras. Con externamiento del hogar donde vive el menor, donde se permite sacar al menor fuera de su hogar al momento del régimen de visitas. Sin externamiento del hogar donde vive el menor, donde el régimen de visitas únicamente puede realizarse dentro del hogar del menor. Siguiente diapositiva. Por la seguridad del menor, en este caso, luego de determinarse si es con externamiento
o sin externamiento deberá decidirse teniendo presente la seguridad del menor y el estado de salud. Visitas supervisadas del menor acompañado del padre que cuenta con la tenencia, un familiar o un tercero al momento de realizarse el régimen de visitas, y visitas sin supervisión se realizan solo con el padre que tiene a su favor el régimen de visitas. Siguiente diapositiva. ¿Qué acciones se realizan ante el incumplimiento del régimen de visitas establecido, sea por acuerdo conciliatorio o sea que haya sido determinado en un proceso judicial? En nuestra sociedad es muy común que no se cumpla el régimen de visitas, motivado muchas veces por el no pago de la pensión de alimentos. Debemos precisar que el régimen de visitas puede ser establecido en una conciliación judicial o extrajudicialmente, como también en una sentencia judicial. De haberse acordado mediante una conciliación extrajudicial el régimen de visitas e incumplido la ejecución del mismo, el progenitor perjudicado deberá acudir al juez de paz letrado para demandar la ejecución de dicha acta de conciliación, acompañado el acta del acuerdo conciliatorio suscrito. Asimismo, de haberse conciliado judicialmente, el demandado podrá solicitar la ejecución de la misma o de la sentencia en el mismo proceso que determinó el régimen de visitas. Siguiente diapositiva. Además, ante el incumplimiento del régimen de visitas, la ley permite solicitar la variación de la tenencia, incluso podrían hasta otorgarle una tenencia provisional, debiendo fundamentar su pretensión en el alejamiento y el quebrantamiento del vínculo con su hijo, lo cual genera violencia psicológica y emocional en contra del menor, por prohibir y alejarlo de su padre. Todo esto bajo el amparo de los artículos 89 y 91 del Código de los Niños y Adolescentes. Esta facultad deviene en el hecho, en los procesos de régimen de visitas, que no se busca proteger exclusivo o prioritariamente el derecho del padre, sino que lo más importante es el derecho superior del niño para su desarrollo y bienestar integral. Siguiente diapositiva. Modificación del régimen de visitas. De la misma forma y posibilidad que ocurre en los casos de tenencia, en el régimen de visitas también puede solicitarse su variación. Este aspecto se encuentra amparado por el último párrafo del artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes, donde señala que sí se puede modificar, debiéndose tener presente las circunstancias que ameritan y por sobre todo el interés superior del niño y su bienestar. Temas como la edad del menor, su condición mental y emocional, la relación con el padre que ejerce el régimen de visitas o su desarrollo y bienestar son algunas razones por las cuales pueden solicitarse esta variación y asimismo el juez ampararla, debiéndose acreditar con medios probatorios nuestra pretensión. Con ello, finalizo un poco la esquematización y una explicación bastante, he intentado resumir respecto de la tenencia y el régimen de visitas. Tenemos una imagen de una demanda, de un modelo de demanda de variación de tenencia, más o menos para poder explicarles un poco cómo es que se trabaja en este tipo de procesos. También, si tienen algunas preguntas, podemos empezar a desarrollarlas, a modo de que también dentro de las preguntas se pueda dar la explicación necesaria o dudas que tengan respecto de estos temas. Muchas gracias, doctora. Sí, tenemos algunas preguntas que gentilmente nos han hecho llegar. Le voy pasando una pregunta, por favor, doctora. Es de la doctora Deyanira. Ella indica, ¿el plazo de 6 meses para poder acceder a la variación de la tenencia es solo judicial o también aplica para el tema de conciliación? Ese plazo solo es judicial. Para el tema de conciliación, ese plazo no es aplicable, siendo que por acuerdo de ambas partes pueden realizar las variaciones tanto del régimen de visitas, de la pensión de alimentos inclusive, y de la tenencia, si es que así lo vieran por conveniente, ¿no? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos la pregunta también de Sochi. Dice, ¿desde qué edad se puede tomar la declaración del menor o es recomendable tomar su declaración?
La referencial del menor normalmente es propuesta por la parte demandante o por la parte demandada. Y en otras oportunidades, si es que no ha sido solicitada por las partes, es el juez quien va a solicitar una entrevista con el menor. La edad ideal para que se pueda dar una referencial es a partir de los 5 años, siempre y cuando el menor se encuentre en la disposición de poder rendir su referencial, siendo que las preguntas tienen que ser acorde a su edad y el juez evaluará si el menor se siente cómodo con las preguntas, continuará con el interrogatorio, y si no, el juez señalará de que basará su decisión tanto en los medios de prueba, el informe psicológico, el informe del asistente social, el dictamen fiscal, y con ello podrá tener los instrumentos necesarios para poder tomar una decisión, siendo que a veces los menores bajo un ambiente de presión, y ahora que las audiencias se están realizando de forma virtual y el progenitor que cuida o que ejerce la tenencia de hecho o que tiene la tenencia siempre está al lado del menor, se siente quizás un poco intimidado, cohibido de poder dialogar, sea con el magistrado, con el psicólogo, y de responder las preguntas de forma espontánea. Entonces esta referencial ya pierde su naturaleza y no tendría mayor relevancia para el proceso, siendo que no es una referencial espontánea donde el menor puede expresar lo que en realidad siente, ¿no? Muchas gracias, doctora. Nos llega también la pregunta del doctor Jaime Armejo Portugal. Dice, ¿los abuelos pueden solicitar la tenencia ante la ausencia de uno de los padres? Los abuelos pueden solicitar la custodia provisional por ciertas circunstancias. Digamos, la madre se encuentra mal de salud y el padre no reúne las condiciones morales para poder cuidar del menor. Los abuelos sí pueden solicitar una custodia provisional dirigido al juez de familia, señalando las circunstancias por las cuales ellos están o se encuentran en las óptimas condiciones para cuidar del menor por las circunstancias familiares que puedan haber generado que los padres directamente no sean quienes ejerzan el cuidado del menor, ¿no? O del adolescente. Sí, es totalmente viable. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos también aquí la pregunta de Yanira García, Incho García, dice, si fue acordada una tenencia compartida en una conciliación, pero en la realidad quien ejerce la tenencia es la madre de manera exclusiva, ¿procedería la variación de la tenencia? Sí, claro, porque si se ha acordado la tenencia compartida mediante un acuerdo conciliatorio y es la madre quien en realidad viene ejerciendo de forma exclusiva en realidad la relación familiar no está siendo visibilizada en un documento legal. Es por ello que la madre puede solicitar al juzgado de familia se le reconozca o se plantearía mediante una variación de tenencia y se solicitaría que la tenencia sea desarrollada o sea ejercida de forma exclusiva por la madre del menor. Muy bien, doctora. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos también la pregunta de Camuch Sochi. Dice, en los procesos de régimen de visita se toma en cuenta las denuncias de violencia psicológica, puesto que se ha visto en la actualidad que se ofrecen como medios probatorios a fin de permitir el contacto de padres e hijos más allá del daño que se les ocasiona a los menores. Sí, lo que pasa es que hay que evaluar si las medidas de protección han sido dictadas a favor de la madre o del padre o a favor de los menores o de ambos, porque si solo las medidas de protección han sido dictadas a favor del padre o de la madre, no tendría por qué involucrar el desarrollo normal y adecuado del régimen de visitas mientras no se generen hechos de violencia dentro del mismo o dentro del desarrollo del mismo. Temblor, perdón, un segundito. Sí, no hay problema.
Debemos estar preparados ante este tipo de circunstancias, siendo que vivimos en una ciudad sísmica. El temblor que se ha suscitado, aún no tenemos conocimiento del epicentro, pero esperemos que no haya pasado a mayores y que todos estén bajo buen recaudo. Esta situación nos pone nerviosos, pero nos hace reflexionar también un poco de que debemos estar preparados teniendo las mochilas de emergencia en casa, y ante cualquier situación no podemos correr ni tampoco aglomerar la línea telefónica, siempre mejor usar los mensajes de texto o otro tipo de aplicación. Vamos a intentar, después de esta situación, esperando que todos estén bien, vamos a intentar continuar con el desarrollo de esta exposición, siendo que la misma queda grabada y para efectos de que la puedan revisar en cualquier otro momento. Les he traído una demanda de variación de tenencia que se ha trabajado en el estudio jurídico donde me desempeño como abogada litigante, a modo de poderles esquematizar cómo es que se presenta una demanda de variación de tenencia. Respecto a quién se dirige, en este caso lo dirigimos al juez especializado de familia, se da la identificación de la parte, los datos de la parte demandada y la citación del Ministerio Público a fin de que pueda tener participación, ya que el Ministerio Público es quien va a velar por el interés superior del menor y va a cautelar los derechos de los menores dentro de este tipo de procesos. La pretensión principal, puede bajar el archivo poco más abajo, la pretensión principal va a ser la variación de tenencia, en este caso, que es una persona que le ejercía mediante un acuerdo conciliatorio, le reconoció la tenencia a la madre y decide de forma posterior hacer la variación. Nosotros también podemos acumular a estas demandas un régimen de visitas con externamiento si es que la variación de tenencia no fuera viable. Por favor, bajamos, se da una fundamentación fáctica o de hecho de cuáles son los antecedentes, que eso, bueno, cada caso es singular y cada fundamentación fáctica va a ser diferente según lo que nos vayan relatando nuestros patrocinados. Por favor, más abajo. Más abajo, por favor, terminamos el tema de la fundamentación fáctica y tenemos una fundamentación jurídica donde consignamos no solo la normativa nacional, sino también la normativa internacional como la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente. También señalamos algunos artículos del Código de los Niños y Adolescentes, de la Convención sobre los Derechos del Niño, del Código Civil. En cuanto al monto del petitorio, este tipo de procesos es inapreciable en dinero, la vía procedimental, lo hemos señalado que es la vía del proceso único, y nos vamos a los medios de prueba, que acreditarían un poquito más arriba está, y nos vamos a los medios de prueba, que son los que van a acreditar o van a sustentar nuestro petitorio. En estos medios de prueba se pueden consignar audios, paneles fotográficos, inclusive hasta declaraciones testimoniales de algunos familiares que puedan declarar respecto de cuál es la situación actual de los menores, por qué sería necesaria una variación de tenencia, nos podríamos apoyar con ello. Entre otros medios de prueba, en este caso acreditar de que el padre se encuentra al día en el pago de la pensión de alimentos, la participación activa en su desarrollo educativo, y en este caso, debido a la edad de los menores, hemos consignado las referenciales de los mismos. También estamos solicitando un informe social, un informe psicológico, y se anexan también los pliegos interrogatorios, tanto para la parte demandante, para que se desarrolle la referencial de los menores, y para las declaraciones testimoniales. Ello a modo de esquematizar el proceso de variación de tenencia. La duración de este proceso tiene más o menos un aproximado entre 8 meses a 1 año, dependiendo también de la carga que pueda tener,
el juzgado, ¿no?, de trabajo. Ello sería todo con respecto a esquematizar un poco lo que sería una demanda de variación de tenencia. Podemos continuar con la ronda de preguntas con la finalidad de poderlas desarrollar. Listo, doctora. Acá le indico una de las preguntas que nos han hecho llegar. De Kala Loan, indica, ¿cómo se ejerce el régimen de visita cuando hay alejamiento de la familia de origen en un caso de desprotección familiar? Lo que pasa es que para desarrollar esa pregunta necesitaría un poco más de información. Sin embargo, el régimen de visitas se desarrollaría conforme se haya establecido mediante un acuerdo conciliatorio o mediante una resolución judicial. Bajo esos términos se podría desarrollar un régimen de visitas. No sé si ha sido dictado con externamiento, sin externamiento, en qué horario, pero se tendría que cumplir. En todo caso, si el participante puede un poco detallarnos a más profundidad la pregunta y la podemos absolver, ¿no? Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más de Miguel Ángel Reinaldo. ¿El demandado puede hacer su demanda de tenencia de su menor hijo pese haya una demanda de alimentos en su contra y en la realidad el menor vive con el padre? Sí podría interponer la demanda de tenencia. Sí, si bien es un requisito de la demanda de tenencia estar al día en la obligación alimentaria, no necesariamente se puede acreditar con el pago de la pensión de alimentos, siendo que, por ejemplo, si yo estoy al cuidado del menor, yo puedo acreditar con una constancia domiciliaria notarial, con declaraciones testimoniales, fotografías, videos. Puedo acreditar con medios de prueba adicionales como el pago directo al centro educativo, los vouchers, la compra de vestido, de alimentación, entre otros gastos que contemplan las necesidades básicas del menor o el concepto de alimentos. Sí podría interponer una demanda de tenencia con la finalidad de que se me reconozca, siendo que yo estoy ejerciendo una tenencia de hecho y puedo acreditar el cumplimiento de mis obligaciones alimentarias con otros medios de prueba que no necesariamente es el depósito que se haya determinado en una resolución judicial. Hay que entender que en el derecho de familia cada caso es singular. Es por eso que no podemos generalizar de una forma arbitraria todos los... no podemos generalizar la forma en cómo se procedería en todos los casos, siendo que cada caso es diferente, es particular, cada dinámica familiar es distinta a la otra. Es por ello que analizando cada dinámica familiar es que con el conocimiento que podamos ir obteniendo como profesionales podamos coayudar a poder resolver los conflictos familiares que se generen en esta dinámica, ¿no? Pero sí es viable, sí tienen los medios de prueba que acrediten que ejerce la tenencia y que está en un cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, no necesariamente con el depósito dictado en sentencia, sí es viable. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más de Lisette Flores. Si realiza una conciliación, pero al día siguiente ya no está de acuerdo con la conciliación una de las partes, ¿cada cuánto tiempo se puede volver a conciliar? En realidad no hay un plazo. Si yo no estoy de acuerdo con la conciliación que he suscrito, puedo acudir de forma conjunta y consensuada con la otra parte al centro de conciliación. Ahora, si yo he conciliado un régimen de visitas y la otra parte ya no quiere variarlo y me voy a ver obligada a ir a un proceso judicial, sí tengo que esperar el transcurso de 6 meses. Así, de igual forma, si yo he reconocido la tenencia a favor de la madre, también tendría que esperar el plazo de 6 meses para solicitar una variación de la misma, porque es en la vía judicial y la otra parte no está de acuerdo. Pero si el acuerdo es consensuado, es entre las partes y ambos deciden recurrir a un centro de conciliación y hacer la variación lo pueden realizar. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más de Karen Miranda. Si el padre que tiene la tenencia no cumple con el régimen de visita de mala fe, ¿el juez lo descalifica como padre y custodia del menor, dado que no garantizaría el derecho del menor y el contacto con el padre que no tiene la tenencia?
Sí, pero ello se tendría que probar en proceso judicial. Por ejemplo, se reconoce la tenencia a la madre, el padre ejerce un régimen de visitas. El régimen de visitas se va a desarrollar todos los días domingos de 5 de la tarde a 7 de la noche, para poner un ejemplo. Y la madre, casualmente, sale con el menor a las 5 de la tarde y retorna de forma posterior a las 7 de la noche, sabiendo y teniendo conocimiento de que ese es el horario del régimen de visitas dictado para el padre del menor. Entonces, lo que está haciendo es una vulneración evidente a los derechos del menor y también a los derechos del padre. Con respecto del menor, impide que tenga un vínculo con el papá, que tenga un acercamiento, un contacto físico, y quebranta la relación paterno-filial, quebranta la relación familiar. En relación al padre, también vulnera sus derechos como padre, porque uno de sus derechos es poder tener contacto físico con su menor hijo. Esto se debe poner de conocimiento al juzgado que dictó el régimen de visitas con la finalidad de que bajo un apercibimiento, sea de una multa o bajo otra situación, pueda condicionar el cumplimiento del mismo, siendo que si no la madre estaría realizando un incumplimiento de una orden dictada por un juzgado y eso conlleva una sanción. Entonces sí es recomendable e inclusive es obligatorio poner de conocimiento esta situación al juzgado de origen, al juzgado que otorgó el régimen de visitas, para que pueda percibir a la parte que viene incumpliendo con o que viene inviabilizando el desarrollo del régimen de visitas. Y por otra vía, lo que se puede solicitar es una variación de la tenencia, justamente acreditando de que la custodia o la tenencia de la madre no garantiza que el otro padre pueda tener acercamiento con el menor y genera una desestabilidad emocional al menor, perjudicándolo en cuanto a sus derechos y vulnerando su integridad, ¿no? Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más de Roosevelt Salas. Si el padre que tiene la tenencia impide que la madre vea al hijo, ¿podría ser causal de variación de tenencia? Sí, justamente esa pregunta es muy parecida a la anterior y como lo señalo, ¿no? Si este régimen de visitas ha sido otorgado mediante un juzgado, es importante poner de conocimiento al juzgado que otorgó el régimen de visitas o donde se concilió el régimen de visitas que hay un incumplimiento, que hay un impedimento o inclusive que no se está viabilizando, no se está facilitando que este régimen de visitas se lleve a cabo. Y sí, podría generar, bajo un proceso de variación de tenencia, tener un medio probatorio adicional para hacer la variación de la misma, señalando de que el padre, el otro progenitor, no garantiza que haya un acercamiento entre el progenitor que no vive con el menor y el menor. Muy amable, doctora, muchas gracias. Karen Miranda hace otra pregunta. En audiencia de variación de tenencia, ¿el juez dispondrá el contacto con el menor que no tiene la tenencia? ¿O cuál sería la acción inmediata que se acciona en audiencia? De la forma en cómo nosotros venimos trabajando es que una vez interpuesta la demanda de variación de tenencia, si es que el padre que interpone o que acciona no está con el menor, no convive con el menor, lo que se puede plantear es una medida cautelar de tenencia provisional o una medida cautelar de régimen de visitas provisional para asegurar que durante el desarrollo del proceso no se pierde el contacto con el menor y bajo ciertas condiciones el juez puede otorgar una tenencia provisional o un régimen de visitas provisional a fin de que el padre que accione y que no convive con el menor o que la madre que accione y no convive con el menor pueda tener contacto con el mismo. Siendo que estos procesos, al ser procesos tan complejos donde se va a decidir la decisión que se tome en esos procesos va a incidir en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es necesario de que también se observe de forma minuciosa cada medio de prueba, lo que va a generar lamentablemente una demora de algunos meses, inclusive, como lo he señalado, hasta un año, hasta puede extenderse un poco más de tiempo
y no se va a esperar ese periodo para que el padre que acciona pueda ver a su menor hijo. Es por ello que existen las medidas cautelares tanto de tenencia provisional como de régimen de visitas provisional para que el padre que no tiene contacto pueda tenerlo mientras dure el desarrollo del proceso judicial. Muchísimas gracias, doctora. Disculpa la demora, tuve que consolar a mi mamá porque es un poquito nerviosa. Claro. Igual agradecerles a todos nuestros participantes su asistencia y participación. Doctorita, en nombre del Colegio de Abogados, felicitamos por su excelente exposición el día de hoy. Agradecemos también su disposición continua y ojalá, como siempre pedimos, tenerla nuevamente en una nueva jornada académica. Muchísimas gracias, doctora. Agradecerles a ustedes, agradecer al Colegio de Abogados nuevamente, esperar que todos estén bien, estar preparados ante una eventualidad como la que se ha suscitado, tener nuestra mochila de emergencia, estar preparados bajo estas condiciones. Vivimos en una zona sísmica y este tipo de incidentes se pueden generar. Yo muy gustosa de poder contribuir. Si hay alguna duda con respecto a estos temas, pueden dejarlo. Quizás al interno del colegio se están dejando las diapositivas también para poderlo compartir con nuestros colegas. Y ante cualquier duda estamos aquí. Agradecer al Colegio de Abogados y la participación de todos y que se interesen por el derecho de familia, que ahorita es, al tener esta dinámica familiar nueva, son temas que se están hablando de forma más frecuente. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. A todos nuestros participantes, les repito, les agradecemos como siempre su participación y asistencia el día de hoy. Los invitamos a conectarse mañana en miércoles de laboral con un nuevo tema. Muchísimas gracias y muy buenas noches.